Mi nuera interesada hizo que mi hijo pagara $260,000 por una casa para sus padres. Pero cuando le pedí que pagara mi tratamiento de cáncer de $80,000, me respondió: ¿Eres tonta? Ponte a trabajar. Años después, ellos aparecieron en mi puerta y yo... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Consuelo y tengo 64 años. Durante toda mi vida pensé que había criado a un buen hombre, un hijo que me amaría y me cuidaría cuando llegara el momento. Pero esa tarde de octubre, mientras revisaba unos papeles que Marcus había dejado olvidados en mi mesa, descubrí algo que me partió el alma de una manera que nunca imaginé posible. Era un contrato de compra de casa. Los números me saltaron a la vista como puñaladas. $260,000. La firma era de mi hijo, Marcus, y los beneficiarios eran Eduardo y Carmen Mendoza, los padres de Aitana, mi nuera. Mi respiración se detuvo por un momento mientras mis ojos recorrían el documento una y otra vez, tratando de entender lo que estaba viendo. Marcus había comprado una casa para los padres de su esposa, una casa de $260,000, sin decirme una palabra. Mis manos temblaron mientras sostenía el papel. No era que me molestara que ayudara a su familia política, pero la cantidad era tan grande, tan impactante, que me hizo recordar algo que había pasado apenas 3 meses antes. Algo que había estado tratando de olvidar, pero que ahora se clavaba en mi pecho como una astilla infectada. Había ido al oncólogo. Las palabras todavía resonaban en mi cabeza con esa claridad terrible que tienen las noticias que cambian tu vida. Señora Consuelo, es cáncer de mama. Necesitamos actuar rápido. El tratamiento que me había recomendado el doctor costaba $80,000. Era mi única oportunidad real de luchar contra la enfermedad sin comprometer mis posibilidades de supervivencia. Recuerdo exactamente cómo me sentí cuando llegué a casa de Marcus esa tarde. Había ensayado las palabras durante todo el camino, tratando de encontrar la manera correcta de pedirle ayuda a mi propio hijo. Era la primera vez en mi vida que le pedía dinero para algo tan importante. Aitana abrió la puerta. Su sonrisa se desvaneció en el momento en que me vio. Nunca me había recibido con alegría, pero esa tarde había algo diferente en su mirada, algo frío y calculador que me puso inmediatamente nerviosa. «¿Qué quieres, Consuelo?», me preguntó sin invitarme a pasar. «Necesito hablar con Marcus», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Es importante». Se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo con esa expresión de superioridad que siempre tenía conmigo. «Está ocupado. Dime a mí y yo le paso el mensaje». Sabía que no tenía opción. Marcus había cambiado tanto desde que se casó con ella. Antes solía visitarme seguido, me llamaba, me incluía en sus planes. Pero en los últimos años todo pasaba por Aitana. Si quería hablar con mi hijo, tenía que pasar por ella primero. «Necesito ayuda con un tratamiento médico», le expliqué, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «El doctor dice que tengo cáncer y necesito $80,000 para el tratamiento». La expresión de Aitana cambió inmediatamente. No fue de preocupación o compasión como habría esperado de cualquier ser humano decente. Fue de molestia pura, como si le hubiera pedido algo completamente irrazonable. «¿$80,000?», repitió, haciendo una mueca de disgusto. «¿Y por qué tendríamos que pagártelos nosotros?». Sus palabras me golpearon como una bofetada. No había dicho, «¿Cómo podemos ayudarte?», o «¿Qué opciones tienes?». Había ido directamente a cuestionar por qué su familia tendría alguna responsabilidad hacia mí. «Soy la madre de Marcus», le dije, sintiendo que tenía que justificar mi existencia. Pensé que tal vez podrían ayudarme, o al menos hablar sobre algunas opciones de pago. Aitana se rió, una risa corta y cruel que me heló la sangre. «¿Estás bromeando? ¿Sabes lo que acabamos de pagar por la casa de mis padres? No tenemos ese dinero tirado por ahí para gastarlo en tratamientos caros». «Pero es cáncer», insistí, mi voz casi quebrada. «Podría morir si no recibo el tratamiento adecuado». Lo que pasó después me marcó para siempre.
Aitana me miró directamente a los ojos, con una frialdad que nunca había visto en una persona, y me dijo: «¿Estás bruma? Vete a trabajar. A los 64 años todavía puedes conseguir empleo. No somos responsables de mantenerte». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo a mi alrededor se hubiera congelado. Esta mujer, la esposa de mi hijo, me estaba diciendo que me fuera a trabajar para pagar mi propio tratamiento de cáncer, mientras ellos acababan de gastar más de 3 veces esa cantidad en una casa para sus padres. ¿Está Marcus?, pregunté con la poca dignidad que me quedaba. No está, y aunque estuviera, te diría lo mismo. Ya hablamos sobre esto. No podemos estar manteniendo a toda tu familia. Esa fue la frase que más me dolió. Toda tu familia. Como si yo fuera una carga, como si mi petición de ayuda fuera una de muchas, como si no fuera la madre del hombre con quien se había casado, la mujer que había criado al padre de sus hijos. Me fui de esa casa caminando lentamente, sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia mi propia tumba. No fue solo el rechazo lo que me destruyó, fue la manera en que me rechazó, la crueldad casual con la que desechó mi vida, mi salud, mi futuro. Esa noche no pude dormir. Una y otra vez escuchaba su voz diciéndome: «¿Estás bruma?», como si tener cáncer y pedir ayuda a mi familia fuera una estupidez de mi parte. Y ahora, 3 meses después, tenía en mis manos la prueba de que todo había sido una mentira. No era que no tuvieran dinero, no era que no pudieran ayudarme, era que habían decidido que la familia de Aitana valía $260,000 y yo no valía ni 80,000. La traición me quemaba por dentro como ácido. No era solo Marcus quien me había abandonado. Era toda la vida que había construido, toda la confianza que había depositado en la idea de que la familia se cuida entre sí. Me había criado creyendo que los hijos honran a sus padres, que cuando uno se hace mayor, la familia se convierte en tu red de seguridad. Pero ahí estaba, sosteniendo la evidencia de que para mi propio hijo, yo era prescindible. Los días siguientes al descubrimiento del contrato fueron los más oscuros de mi vida. No podía dejar de pensar en esos $260,000. Cada vez que cerraba los ojos veía el documento, la firma de Marcus, la dirección de la casa que había comprado para los padres de Aitana. Una casa que yo nunca vería, en un barrio que probablemente estaba lleno de familias felices que se cuidaban entre sí. Decidí enfrentar a Marcus directamente. No podía seguir viviendo con esa traición clavada en el pecho sin al menos darle la oportunidad de explicarse. Tal vez había una explicación, tal vez había algo que yo no entendía. Llegué a su oficina un martes por la tarde. Marcus trabajaba en una empresa de consultoría financiera. Tenía una oficina bonita en el piso 15 de un edificio downtown. Siempre había estado orgullosa de su éxito, de cómo había logrado construirse una vida próspera. Ahora esa prosperidad se sentía como una burla. Su secretaria me reconoció y me dejó pasar. Marcus levantó la vista de su computadora y me sonrió. Esa sonrisa que antes me llenaba de alegría y que ahora me parecía completamente falsa. «Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien?», puse el contrato sobre su escritorio. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: pánico. «Explícame esto», le dije, tratando de mantener la voz calmada. Marcus miró el documento y después me miró a mí. Durante un momento largo, ninguno de los dos dijo nada. Podía ver cómo su mente trabajaba, probablemente pensando en qué mentira me iba a contar. «Es complicado, mamá», dijo finalmente. $260,000 no son complicados, Marcus. O tienes el dinero o no lo tienes. Y según tu esposa, no lo tienen para ayudarme con mi tratamiento de cáncer. Se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. Los padres de Aitana necesitaban la ayuda. Su situación era muy urgente. ¿Más urgente que el cáncer de tu madre? No es lo mismo, respondió, evitando mirar directamente a mis ojos. Ellos perdieron su casa por problemas con el banco. Estaban a punto de quedarse en la calle. ¿Y yo qué? ¿Estoy a punto de quedarme en el cementerio? La crudeza de mis propias palabras nos sorprendió a ambos. Marcus se quedó callado
y yo sentí que todo mi mundo se desmoronaba. Mi propio hijo estaba ahí, justificando por qué otras personas merecían su ayuda y yo no. Mamá, tú tienes tu casa, tienes ahorros. Mis ahorros se van a acabar en 2 meses de tratamiento, lo interrumpí, y mi casa no me va a curar el cáncer. Puedes conseguir un préstamo o vender la casa y mudarte a algo más pequeño. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hijo me estaba sugiriendo que vendiera la casa donde lo había criado, donde habíamos vivido como familia, para pagar un tratamiento que él podía costear fácilmente. Marcus, le dije, y mi voz salió quebrada. Soy tu madre. Lo sé, respondió, pero su tono era el de alguien que estaba siendo presionado injustamente. Pero no puedes esperar que yo resuelva todos tus problemas. No estoy pidiendo que resuelvas todos mis problemas. Estoy pidiendo que me ayudes a no morirme. Se levantó de su silla y empezó a caminar hacia la ventana. Es que es muy difícil, mamá. Aitana está embarazada otra vez. Tenemos gastos enormes. Los niños necesitan cosas. No es tan simple como tú crees. Pero para los padres de ella sí fue simple. Esa es otra situación completamente diferente. La forma en que me gritó me asustó. Marcus nunca me había gritado antes. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo. No físicamente, pero sí emocionalmente. La persona que estaba frente a mí no era el niño que había criado, no era el joven que solía llamarme todos los domingos para preguntarme cómo estaba. Está bien, le dije, recogiendo el contrato de su escritorio. Ya entendí. Mamá, no te pongas dramática. No me estoy poniendo dramática, Marcus. Solo estoy entendiendo finalmente cuál es mi lugar en tu vida. Esa fue la última conversación real que tuve con mi hijo por mucho tiempo. Después de eso, las cosas cambiaron drásticamente. Marcus dejó de llamarme. Las pocas veces que yo lo llamaba, Aitana respondía y me decía que estaba ocupado. Dejé de recibir invitaciones a cumpleaños familiares, a cenas dominicales, a cualquier evento donde antes yo era incluida automáticamente. El tratamiento de quimioterapia empezó 2 semanas después. Había vendido algunas joyas que tenía guardadas y había sacado un préstamo contra mi casa para poder pagarlo. No era el mejor tratamiento posible, pero era lo que podía costear. Las sesiones eran los martes y viernes por la mañana. Me sentaba en esa sala fría, con una aguja en el brazo y medicinas que me hacían sentir como si me estuvieran envenenando lentamente, y miraba a las otras mujeres que estaban ahí. Muchas venían acompañadas de sus hijos, de sus esposos, de hermanas que las cuidaban y las consolaban. Yo siempre estaba sola. La soledad del cáncer es algo que nadie te prepara para enfrentar. No es solo la enfermedad la que te mata lentamente, es el silencio de tu propia casa cuando llegas después del tratamiento. Es no tener a nadie que te pregunte cómo te sientes, que te ayude cuando las náuseas son tan fuertes que no puedes levantarte de la cama. Tuve que conseguir trabajo porque mis ahorros se agotaron más rápido de lo que había calculado. A los 64 años, con cáncer, me encontré trabajando como señora de limpieza en una oficina médica. La ironía era amarga. Limpiaba los pisos del mismo tipo de lugar donde recibía mi tratamiento. El trabajo era agotador. Mis huesos dolían constantemente. No sabía si por la quimioterapia o por las horas que pasaba arrodillada limpiando pisos. Llegaba a casa tan cansada que a veces me quedaba dormida en el sofá sin siquiera cenar. Una noche, mientras limpiaba los consultorios, me desmayé. Cuando desperté estaba en el piso, con una doctora joven arrodillada a mi lado, preguntándome si me encontraba bien. La humillación fue casi insoportable. No solo estaba enferma y sola, sino que ahora también me estaba desmayando en el trabajo. ¿Tienes familia que pueda cuidarte?, me preguntó la doctora mientras me ayudaba a levantarme. Sí, mentí automáticamente. Solo fue un mareo. Pero esa noche, cuando llegué a mi casa vacía y silenciosa, me senté en mi sofá y lloré como no había llorado desde que era niña. No lloré por el cáncer, no lloré por el dolor físico. Lloré porque me di cuenta de que me había convertido en una mentirosa. Había mentido sobre tener familia que me cuidara porque la verdad era demasiado vergonzosa para admitir. La verdad
era que mi único hijo había decidido que yo no valía $80,000, pero los padres de su esposa sí valían $260,000. Los días después del desmayo en el trabajo fueron un punto de quiebre para mí. No podía seguir fingiendo que estaba bien. No podía seguir mintiendo sobre tener familia que me cuidara. La humillación de despertar en el piso de esa oficina médica, con una doctora desconocida preguntándome si tenía a alguien que pudiera venir por mí, me hizo enfrentar una verdad terrible. Estaba completamente sola. Esa noche, sentada en mi sofá con una taza de té entre las manos temblorosas, tomé una decisión que cambiaría el curso de los meses siguientes. Abrí mi computadora y busqué grupos de apoyo para cáncer en mi ciudad. No porque quisiera hablar sobre mis sentimientos, sino porque necesitaba desesperadamente estar cerca de gente que entendiera lo que significaba luchar contra esta enfermedad. El primer grupo que encontré se reunía los miércoles por la noche en el sótano de una iglesia metodista. No era religiosa, pero en ese momento habría ido a cualquier lugar donde pudiera sentarme junto a otras personas que también estuvieran peleando por sus vidas. Llegué 15 minutos tarde a mi primera reunión, esperando poder escabullirme al fondo del salón sin que nadie me notara. Pero en el momento en que abrí la puerta, todas las cabezas se voltearon hacia mí. Había unas 12 personas sentadas en círculo, algunas con pañuelos en la cabeza, otras con las señales evidentes de la quimioterapia en sus rostros. «Adelante, querida», me dijo una mujer mayor desde el otro lado del círculo. «Acabamos de empezar». Me senté en la silla vacía más cercana a la puerta, lista para salir corriendo si la situación se volvía demasiado incómoda. Una mujer de mediana edad estaba hablando sobre cómo sus hijos habían contratado a una enfermera para que la cuidara durante sus días malos de quimioterapia. Mi hija menor incluso cambió su turno de trabajo para poder llevarme a las citas médicas, decía con una sonrisa cansada pero genuina. No sé qué haría sin ellos. Sentí una punzada de envidia tan fuerte que me cortó la respiración. Esta mujer tenía lo que yo había perdido, una familia que la cuidaba. Cuando llegó mi turno de hablar, todas las miradas se centraron en mí. «Soy Consuelo», dije, mi voz apenas un susurro. «Tengo cáncer de mama». «¿Cuánto tiempo llevas en tratamiento?», preguntó el facilitador del grupo, un hombre calvo de unos 60 años que obviamente también era paciente. «4 meses». «¿Y cómo te está yendo con el apoyo familiar?», la pregunta que había estado temiendo. Podía mentir otra vez, inventar una historia sobre familia ocupada. Pero estaba tan cansada de fingir que las palabras salieron solas. «No tengo apoyo familiar». El silencio que siguió fue incómodo pero no cruel. Varias personas intercambiaron miradas de comprensión, no de juicio. «¿Quieres contarnos más sobre eso?», preguntó gentilmente una mujer joven con una peluca obviamente falsa. Y entonces, por primera vez en meses, conté la verdad. Les hablé sobre Marcus, sobre los $260,000, sobre Aitana diciéndome que me fuera a trabajar. Les conté sobre el silencio absoluto después de mi diagnóstico, sobre trabajar como señora de limpieza mientras recibía quimioterapia, sobre desmayarme en el trabajo porque mi cuerpo ya no podía más. Cuando terminé de hablar, había lágrimas en varios rostros del círculo, pero no eran lágrimas de lástima, sino de indignación. «Eso es inaceptable», dijo una mujer mayor llamada Rosa. «Absolutamente inaceptable. Mi ex esposo me dejó cuando me diagnosticaron», compartió otra mujer. «Pero al menos él no era mi hijo. No puedo imaginar». $260,000, repitió un hombre joven, «y te negaron 80,000 para salvar tu vida». Por primera vez alguien más estaba validando mi indignación, confirmando que lo que me había pasado estaba mal. No era normal. No era algo que yo debiera aceptar calladamente. «¿Sabes lo que me molesta más de tu historia?», me dijo Rosa después de la reunión, mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «No es solo que te hayan abandonado. Es que te hicieron sentir como si fueras tú la que estaba pidiendo demasiado». Sus palabras me pegaron directo en el corazón. Eso era exactamente lo que había pasado. Aitana no solo me había negado la ayuda, me había hecho sentir estúpida por pedirla. «Yo tuve una situación similar con mi hermana», continuó Rosa. «Cuando me diagnosticaron,
Ella me dijo que no podía lidiar con mi enfermedad porque era demasiado deprimente. Me hizo sentir como si tener cáncer fuera algo que yo había elegido hacer para molestarla. ¿Qué hiciste? Lo que tú vas a tener que hacer, me dijo, deteniéndose junto a su auto. Aprender a vivir sin ellos. Esas 5 palabras se quedaron conmigo durante semanas. Aprender a vivir sin ellos. Empecé a ir religiosamente a las reuniones de los miércoles. No porque me gustara hablar sobre mis problemas, sino porque necesitaba estar cerca de gente que entendiera que la supervivencia era un trabajo de tiempo completo. Gente que sabía lo que significaba despertarse cada día y tomar la decisión consciente de seguir luchando. En el grupo conocí a Elena, una enfermera de 50 años que tenía cáncer de ovarios. Elena tenía una perspectiva sobre la enfermedad que me fascinó. No la veía como una tragedia o como algo que la estaba destruyendo. La veía como información. El cáncer me enseñó quiénes eran realmente las personas en mi vida, me dijo durante una de nuestras conversaciones después de las reuniones. Algunas personas que pensé que me amarían incondicionalmente desaparecieron. Otras personas que apenas conocía se convirtieron en mis ángeles. ¿No te da rabia? ¿Rabia por qué? ¿Por descubrir la verdad? Elena tenía razón. El cáncer no había creado el problema con Marcus y Aitana, solo lo había revelado. Ellos siempre habían sido egoístas, siempre habían visto nuestro parentesco como algo que les convenía solo cuando les servía. Yo simplemente no me había dado cuenta hasta que necesité algo de ellos. Lentamente, empecé a ver mi situación de manera diferente. En lugar de preguntarme, ¿por qué me abandonaron?, empecé a preguntarme, ¿qué tipo de vida quiero construir ahora que sé quiénes son realmente? El trabajo como señora de limpieza seguía siendo agotador, pero dejé de verlo como una humillación. Era lo que tenía que hacer para sobrevivir, y había dignidad en eso. Había dignidad en levantarme cada día y luchar por mi vida, incluso cuando nadie más creía que valiera la pena luchar por ella. Una noche, después de una sesión de quimioterapia particularmente difícil, estaba sentada en mi cama comiendo una sopa de lata cuando mi teléfono sonó. Por un momento mi corazón se aceleró, pensando que tal vez era Marcus, que tal vez finalmente había decidido llamar para preguntar cómo estaba. Era un número que no reconocía. «¿Señora Consuelo?» Era la voz de una mujer joven. «Soy Patricia, del grupo de los miércoles. Elena me dio su número. Quería saber si necesitaba que alguien la llevara a su cita del viernes». Me quedé callada por un momento, sorprendida. Patricia era una de las más jóvenes del grupo, una mujer de 35 años con cáncer de tiroides. Apenas habíamos hablado unas pocas veces. «No tienes que hacer eso», le dije finalmente. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Esa simple distinción, la diferencia entre tener que hacer algo y querer hacerlo, me emocionó hasta las lágrimas. Patricia no me debía nada. No era mi familia, no tenía ninguna obligación conmigo, pero quería ayudarme. «Está bien», le dije. «Me gustaría mucho». Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en meses, no me sentía completamente sola. No tenía a Marcus, no tenía a Aitana, pero tenía a Rosa que me validaba cuando dudaba de mi propia percepción. Tenía a Elena que me ayudaba a ver mi situación con claridad. Tenía a Patricia que me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Tenía una nueva clase de familia, una que había elegido y que me había elegido de vuelta. El día que el doctor me dijo que estaba en remisión, no lloré de alegría como había imaginado que haría durante meses. En lugar de eso, me senté en silencio en su oficina, procesando las palabras. «El tratamiento fue exitoso, señora Consuelo. No vemos evidencia de células cancerosas en sus últimos estudios». «¿Eso significa que estoy curada?», pregunté. «Significa que está en remisión. Tendremos que seguir monitoreándola, pero por ahora ha ganado esta batalla». Esa noche, en lugar de celebrar, me senté en mi sofá y miré alrededor de mi casa. La casa donde había criado a Marcus, donde habíamos sido una familia, donde había vivido esperando el día en que él me trajera a sus hijos para que yo fuera su abuela. Todo se sentía diferente ahora, como si perteneciera a otra persona,
a otra versión de mí misma que ya no existía. La mujer que había vivido en esta casa había creído que el amor familiar era incondicional. Había creído que ser una buena madre garantizaba tener un buen hijo. Había creído que la sangre creaba vínculos inquebrantables. La mujer que ahora se sentaba en este sofá sabía que nada de eso era verdad. Durante las siguientes semanas, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente de los efectos de la quimioterapia, mi mente trabajaba constantemente en una pregunta. ¿Qué quería hacer con el resto de mi vida? Ya no tenía que trabajar como señora de limpieza. Los ahorros que me quedaban, junto con mi pequeña pensión, me permitían vivir modestamente por un tiempo. Pero vivir no era suficiente. Quería algo más que simplemente existir. La respuesta llegó durante una conversación con Elena en el café donde nos reuníamos los domingos después de las sesiones de grupo. Elena había terminado su tratamiento 2 meses antes que yo y estaba hablando sobre cómo se sentía perdida sin la rutina constante de citas médicas y sesiones de quimioterapia. «Es extraño», me decía mientras removía su café. «Durante meses, mi única meta era sobrevivir. Ahora que lo logré, no sé qué se supone que haga». «¿Qué te gustaba hacer antes del cáncer?», le pregunté. «Jardinería», respondió inmediatamente. Siempre quise tener un jardín grande lleno de flores, pero vivir en apartamento nunca me lo permitió. «¿Por qué no lo haces ahora?». Elena se rió. «¿A los 50 años? ¿Empezar desde cero? ¿Qué tiene de malo empezar desde cero a los 50 años? Yo tengo 64 y estoy empezando desde cero». Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Durante años, mi pasatiempo favorito había sido mi pequeño jardín trasero. Tenía un talento natural para hacer crecer plantas, para combinar colores y texturas de una manera que hacía que los vecinos siempre me preguntaran cómo lo hacía. Pero nunca había considerado que ese talento pudiera convertirse en algo más. Esa noche, caminé por mi jardín trasero por primera vez en meses. Durante el tratamiento, lo había abandonado completamente, sin energía para cuidar nada más que mi propia supervivencia. Muchas plantas habían muerto, pero otras habían sobrevivido, incluso habían florecido sin mi cuidado. Me arrodillé junto a un rosal que había plantado años atrás. A pesar de mi negligencia, tenía 3 rosas perfectas abriéndose hacia el sol de la tarde. Algo sobre esa imagen, la belleza persistiendo a pesar de las circunstancias difíciles, me golpeó profundamente. Durante las siguientes semanas, empecé a investigar sobre el negocio de las flores. Busqué información sobre floriculturas, sobre cultivo comercial, sobre qué se necesitaba para empezar un negocio pequeño. No era una decisión que estaba tomando a la ligera, sino algo que estaba considerando cuidadosamente, paso a paso. Rosa, del grupo de apoyo, había empezado un pequeño negocio de repostería después de su remisión. Patricia estaba tomando clases de arte. Elena había decidido finalmente mudarse a una casa con jardín. Todas estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Todas estábamos eligiendo hacer algo que nos diera alegría en lugar de simplemente sobrevivir. ¿Sabes qué he aprendido?, me dijo Rosa durante una de nuestras reuniones. El cáncer me quitó mucho, pero también me liberó. Me liberó de vivir la vida que otros esperaban que viviera. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Tenía razón. Durante décadas había vivido mi vida centrada en ser la madre de Marcus, en ser la abuela que él querría para sus hijos, en mantener una relación familiar que solo existía en mi imaginación. Ahora era libre de vivir para mí misma. La decisión final de vender la casa llegó un martes por la mañana. Estaba desayunando en la cocina cuando sonó mi teléfono. El nombre de Marcus apareció en la pantalla y por un momento mi corazón se aceleró. Tal vez había decidido llamar, tal vez había pasado suficiente tiempo, tal vez finalmente quería saber cómo estaba. Contesté con manos temblorosas. ¿Mamá? Su voz sonaba diferente, más madura tal vez. Sí, Marcus. Necesito pedirte algo. No, ¿cómo estás? No, ¿cómo fue el tratamiento? No, ¿estás bien? Directamente a pedir algo. Aitana y yo estamos refinanciando la casa y el banco está pidiendo que alguien más cofirme el préstamo.
Pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos. Me quedé callada durante un momento tan largo que Marcus preguntó si seguía en la línea. Estoy aquí, le dije finalmente. Entonces, ¿puedes ayudarnos? Es solo firmar unos papeles. Marcus, le dije, mi voz sorprendentemente calmada. ¿Alguna vez te preguntaste cómo terminó mi tratamiento de cáncer? Silencio. ¿Marcus? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo terminó? Estoy en remisión. Oh, qué bueno. Qué bueno, repetí. Sí, supongo que es bueno que no me haya muerto. Mamá, no tienes que ser dramática. No estoy siendo dramática, Marcus. Estoy siendo precisa. No me haya muerto a pesar de que mi propia familia me abandonó cuando más los necesitaba. Nosotros no te abandonamos. Sí lo hicieron. Y ahora me llamas porque necesitas algo, otra vez. Es diferente. No, Marcus, es exactamente lo mismo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando las paredes donde habían colgado fotos familiares por décadas. Todas las fotos de Marcus graduándose, de su boda, de sus primeros años de matrimonio. Fotos de una familia que nunca había existido realmente. Esa tarde llamé a un agente de bienes raíces. Una semana después, había un letrero de "Se vende" en mi jardín delantero. La casa se vendió en menos de 2 meses por $150,000. Con ese dinero, más mis ahorros, tenía suficiente para empezar de nuevo completamente. Encontré un apartamento pequeño, pero luminoso cerca del centro de la ciudad, en un barrio que estaba revitalizándose con pequeños negocios y cafés. El apartamento tenía grandes ventanales y un pequeño balcón donde podía tener plantas en macetas. Pero más importante, encontré un local comercial pequeño a 3 cuadras de mi nuevo apartamento. Tenía grandes ventanales que daban a la calle y un pequeño espacio trasero perfecto para cultivar algunas plantas. Era perfecto para una floricultura. El día que firmé el contrato de alquiler del local, Elena me acompañó para celebrar. ¿Tienes miedo?, me preguntó mientras brindábamos con café en lugar de champán. Terrificada, admití. No sé nada sobre manejar un negocio, pero sabes sobre flores y sabes sobre sobrevivir. Elena tenía razón. Había sobrevivido al cáncer, había sobrevivido al abandono, había sobrevivido a perder la familia que pensé que tenía. Si había sobrevivido a todo eso, podía aprender a manejar una floricultura. Los primeros meses fueron difíciles pero emocionantes. Cada día traía nuevos desafíos. Aprender sobre proveedores, calcular precios, entender sobre inventario, descifrar permisos y regulaciones. Pero cada noche me iba a dormir sintiéndome productiva, sintiéndome como si estuviera construyendo algo que valía la pena. Lentamente, los clientes empezaron a llegar. Elena fue mi primera cliente regular, comprando flores frescas cada viernes. Rosa me encargó el arreglo floral para el cumpleaños de su nieta. Patricia trajo a sus amigas del grupo de arte que necesitaban flores para sus pinturas. Pero los clientes más satisfactorios eran los desconocidos. Parejas jóvenes que venían buscando flores para reconciliaciones o celebraciones. Señoras mayores que querían alegrar sus casas. Hombres nerviosos comprando sus primeros ramos para citas importantes. Cada venta era evidencia de que tenía valor como persona, independientemente de lo que Marcus o Aitana pensaran de mí. Cada cliente satisfecho era confirmación de que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras arreglaba un nuevo envío de rosas, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Marcus de la manera dolorosa que había dominado mis pensamientos por tanto tiempo. Cuando su imagen aparecía en mi mente, ya no venía acompañada de ese dolor punzante en el pecho. Había construido una nueva vida, y era completamente mía. 5 años habían pasado desde la última vez que había visto a Marcus y Aitana. 5 años en los que había aprendido a vivir sin ellos, en los que había construido una nueva vida sobre las cenizas de la familia que pensé que tenía. Mi floricultura estaba prosperando más de lo que jamás imaginé posible. Y había encontrado una paz que no sabía que existía. Era un sábado por la mañana. Estaba regando las orquídeas que habían llegado esa semana cuando escuché el sonido familiar del timbre de la puerta principal. Dejé la regadera y me dirigí hacia la entrada.
esperando tal vez a algún cliente tempranero o a la señora Martínez, mi vecina que a veces venía a comprar flores para su altar. Cuando abrí la puerta, el mundo se detuvo. Marcus estaba parado en mi escalón, pero no era el Marcus que recordaba. El hombre que tenía frente a mí era una sombra del hijo exitoso que solía presumir su traje caro y su sonrisa segura. Tenía el cabello despeinado, la ropa arrugada, y sus ojos estaban hundidos como si no hubiera dormido en semanas. Detrás de él, Aitana sostenía a un bebé en brazos y tenía a otro niño pequeño aferrado a su pierna. Aitana se veía terrible. Su cabello rubio, que antes siempre estaba perfectamente arreglado, ahora colgaba grasoso y sin vida. Había perdido peso, pero no de la manera saludable, sino de esa forma que te deja con la piel colgando y los pómulos demasiado pronunciados. Estaba obviamente embarazada otra vez, tal vez de 6 o 7 meses, y se veía exhausta de una manera que iba más allá del cansancio físico. «Mamá», dijo Marcus, y su voz se quebró inmediatamente. «Necesitamos hablar contigo». Por un momento no pude hablar. Era como si hubiera visto fantasmas parados en mi puerta. Después de 5 años de silencio absoluto, después de haberme borrado completamente de sus vidas, ahí estaban. «Por favor», agregó Aitana, y por primera vez en todos los años que la conocía, no había arrogancia en su voz. «¿Podemos pasar?» Los observé durante un momento largo. El bebé que Aitana cargaba no podía tener más de 6 meses. El niño que se aferraba a su pierna tenía tal vez 3 años y me miraba con curiosidad, sin saber quién era yo. Mis nietos. Niños que había visto crecer solo en fotos que encontraba ocasionalmente en redes sociales antes de que bloqueara a toda la familia. «¿Qué quieren?», pregunté sin moverme de la entrada. Marcus se pasó la mano por el cabello, ese gesto nervioso que hacía desde niño. «Estamos en problemas, mamá, grandes problemas». «¿Y por qué tendrían que importarme sus problemas?». Aitana dio un paso adelante, cambiando al bebé de posición en sus brazos. «Porque somos familia», dijo, y la palabra sonó extraña saliendo de su boca. «Y las familias se ayudan entre sí». La ironía era tan obvia que casi me río. Después de años de hacerme sentir como si fuera una carga, como si no fuera realmente parte de su familia, ahora recordaban que éramos familia. «Hace 5 años yo también era familia», les dije. «No los veo desde entonces». Marcus empezó a llorar. Lágrimas reales corrían por sus mejillas mientras me miraba con una desesperación que nunca había visto en él. «Lo sé, mamá. Lo sé y no puedo vivir conmigo mismo por lo que hice. Pero ahora mismo necesitamos tu ayuda desesperadamente». «La empresa quebró», dijo Aitana abruptamente. «Marcus perdió todo. La casa, los carros, todo. No tenemos dónde vivir». Los miré fijamente, procesando lo que me estaban diciendo. Marcus había perdido su trabajo, su casa, todo. La vida próspera que había construido, la misma que había usado como excusa para no ayudarme cuando tenía cáncer, se había desmoronado. «¿Y la casa de $260,000 que compraron para tus padres?», pregunté, mirando directamente a Aitana. Aitana bajó la cabeza. «Mis padres ya no pueden ayudarnos. Ellos también están pasando por problemas». «¿Qué tipo de problemas?». Marcus se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Su papá tuvo un derrame cerebral hace 2 años. Los gastos médicos se comieron todos sus ahorros. Tuvieron que vender la casa para pagar las deudas». Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la vida les había enseñado lo que era estar en necesidad, lo que era no tener a dónde recurrir. Tristeza porque, a pesar de todo, no me alegraba ver a mi hijo destruido. «Estamos viviendo en el carro», continuó Aitana, su voz apenas un susurro. «Con los niños. Hace 3 semanas que estamos durmiendo en el carro. Mamá, por favor». Marcus cayó de rodillas en mi escalón. «Sé que no merezco nada de ti. Sé que fui el peor hijo del mundo. Pero mis hijos, tus nietos, no tienen la culpa de lo que yo hice». Ver a mi hijo de rodillas debería haberme dolido, pero en lugar de eso sentí una calma extraña.
Durante años había soñado con este momento, con el día en que se diera cuenta de lo que había perdido cuando me abandonó. Pero ahora que estaba aquí, no sentía la victoria que había imaginado. Solo sentía una profunda tristeza por todos los años perdidos. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Los ojos de Aitana se iluminaron inmediatamente. No mucho, solo lo suficiente para el depósito de un apartamento pequeño. Tal vez $5,000. Marcus ya tiene una entrevista de trabajo la próxima semana. ¿$5,000? Repetí. ¿Para una familia de 5 personas? Podemos conseguir algo muy básico, dijo Marcus rápidamente. Solo necesitamos un lugar donde los niños puedan dormir en una cama real. Por favor, mamá, te prometo que te vamos a pagar hasta el último centavo. ¿Cómo me pagaron los $80,000 que necesitaba para no morirme de cáncer? Marcus se encogió como si lo hubiera golpeado. Eso fue diferente. No, lo interrumpí. Eso fue exactamente lo mismo. Yo necesitaba ayuda desesperadamente y ustedes me dijeron que me fuera a trabajar, que no eran responsables de mantenerme. Aitana empezó a llorar también. Era joven, era estúpida, no entendía. ¿No entendías qué? ¿No entendías que tener cáncer a los 64 años da miedo? ¿No entendías que pedirle ayuda a tu familia cuando te estás muriendo es normal? Por favor, susurró Marcus. Dame una oportunidad de arreglar las cosas, una oportunidad de ser el hijo que debería haber sido. Los miré a los tres. A Marcus arrodillado en mi escalón, a Aitana llorando con el bebé en brazos, al niño pequeño que seguía aferrado a la pierna de su madre sin entender por qué todos estaban llorando. Y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión que definiría no solo su futuro, sino también quién yo era como persona. Espérenme aquí, les dije, y cerré la puerta. Adentro de mi casa, me senté en mi sofá favorito y respiré profundamente. A través de la ventana podía ver a Marcus todavía de rodillas en mi escalón, a Aitana meciendo nerviosamente al bebé, al niño pequeño que había empezado a llorar porque no entendía por qué estaban ahí parados. Durante 5 años había imaginado este momento. Había fantaseado con el día en que vendrían a pedirme perdón, a rogarme que los perdonara. En mis fantasías, a veces yo era generosa y los perdonaba inmediatamente. Otras veces era cruel y les cerraba la puerta en la cara. Pero ahora que el momento estaba aquí, ninguna de esas opciones se sentía correcta. Me levanté y fui a mi escritorio donde guardaba mi chequera. Saqué una pluma y escribí un cheque por $5,000. Después lo rompí y escribí otro por $10,000. También lo rompí. Finalmente escribí uno por $15,000, lo firmé y regresé a la puerta. Cuando abrí, Marcus levantó la vista hacia mí con una esperanza desesperada en los ojos. Aitana había dejado de llorar y me miraba expectante. «Toma», le dije a Marcus extendiéndole el cheque. Marcus lo miró y sus ojos se abrieron enormes. «Mamá, esto es mucho más de lo que pedimos. $15,000 deberían ser suficientes para que encuentren un lugar decente donde vivir y tengan algo de dinero para empezar de nuevo», le dije. «Gracias», susurró Aitana. «Gracias, Consuelo. No sabes lo que esto significa para nosotros». «Sí lo sé», respondí calmadamente. «Significa que ahora pueden comenzar una nueva vida. Significa que sus hijos van a tener un techo sobre sus cabezas». Marcus se puso de pie y dio un paso hacia mí como si quisiera abrazarme. «Mamá, te prometo que vamos a ser diferentes. Vamos a incluirte en nuestras vidas. Los niños van a conocer a su abuela. Vamos a ser una familia de verdad». Lo detuve con una mano levantada. «No, Marcus». Su expresión cambió inmediatamente de alivio a confusión. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que este dinero no viene con condiciones, pero tampoco viene con expectativas». Aitana frunció el ceño. «No entiendo». «Les estoy dando este dinero porque ustedes tienen hijos que necesitan un lugar donde vivir. Se lo estoy dando porque esos niños no tienen la culpa de las decisiones que ustedes tomaron. Pero no se lo estoy dando porque quiera que vuelvan a mi vida».
Marcus palideció. Pero mamá, durante 5 años ustedes me dejaron muy claro que yo no era parte de su familia. Y tienen razón, no lo soy. Eso no es cierto, dijo Marcus desesperadamente. Siempre has sido mi madre. Siempre vas a ser mi madre. Ser tu madre biológicamente y ser parte de tu familia son 2 cosas completamente diferentes, le expliqué. Hace 5 años, cuando más los necesitaba, ustedes me enseñaron esa diferencia. Aitana dio un paso adelante. Pero podemos cambiar. Podemos ser mejores. Tal vez puedan, asentí. Pero yo ya no necesito que lo sean. ¿Qué quieres decir?, preguntó Marcus con la voz quebrada. Quiero decir que durante estos 5 años aprendí a ser feliz sin ustedes. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. Aprendí que hay gente en este mundo que me aprecia por quien soy, no por lo que puedo darles. Pero somos tu familia, insistió Aitana. No, ustedes son las personas que me abandonaron cuando tenía cáncer y necesitaba ayuda. Ustedes son las personas que me dijeron que me fuera a trabajar en lugar de ayudarme a salvar mi vida. Ustedes son las personas que gastaron $260,000 en otras personas mientras me dejaban morir sola. Marcus empezó a llorar otra vez. ¿Podemos arreglar eso? No, no pueden. No pueden devolver esos 5 años. No pueden borrar las noches que pasé sola durante la quimioterapia. No pueden deshacer el hecho de que tuve que trabajar como señora de limpieza a los 64 años con cáncer, porque mi propio hijo decidió que no valía la pena ayudarme. Entonces, ¿por qué nos estás dando el dinero?, preguntó Aitana. Porque yo no soy como ustedes, respondí simplemente. Porque cuando veo niños que necesitan ayuda, los ayudo. Porque cuando veo personas en problemas, no les doy la espalda solo porque me hayan lastimado antes. Marcus se acercó un paso más. Mamá, por favor, dame una oportunidad de compensarte por todo lo que hice mal. No necesito que me compenses nada, Marcus. Ya no necesito nada de ti. Pero los niños, tus nietos, esos niños tienen padres que son responsables de cuidarlos. Yo ya crié a mi hijo, hice mi trabajo, ahora es tu turno de hacer el tuyo. Aitana había empezado a llorar otra vez. No puede ser que simplemente nos vayas a cortar de tu vida para siempre. No los estoy cortando, les expliqué pacientemente. Ustedes ya se cortaron solos hace 5 años. Yo solo estoy aceptando la realidad de esa decisión. Pero te amamos, dijo Marcus desesperadamente. Tal vez me amen a su manera, asentí. Pero su manera de amar es condicional. Su manera de amar depende de que yo no necesite nada de ustedes. Su manera de amar funciona solo cuando soy útil, pero no problemática. Eso no es cierto. Sí lo es, Marcus. Y está bien, así son ustedes. Pero yo ya no soy la mujer que necesita ese tipo de amor. Marcus miró el cheque en sus manos y después me miró a mí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora ustedes toman este dinero y construyen una vida buena para esos niños. Se aseguran de que nunca pasen por lo que yo pasé. Se aseguran de que nunca se sientan abandonados por las personas que más deberían amarlos. ¿Y tú? Yo voy a seguir viviendo mi vida. Voy a seguir cuidando mis flores. Voy a seguir disfrutando de mis amistades. Voy a seguir siendo feliz de la manera que aprendí a ser feliz sin ustedes. Aitana cambió al bebé de posición otra vez. ¿Podemos llamarte a veces? ¿Mandar fotos de los niños? No, respondí suavemente pero firmemente. No quiero fotos, no quiero llamadas, no quiero actualizaciones sobre sus vidas. Pero son tus nietos. Sí, lo son, y ustedes son sus padres. Esa es su responsabilidad, no la mía. Marcus dobló el cheque cuidadosamente y se lo metió en el bolsillo. No sé cómo agradecerte esto. No me lo agradezcan. Solo úsenlo bien. ¿De verdad nunca nos vas a perdonar?, preguntó con la voz rota. Ya los perdoné, Marcus. Los perdoné hace mucho tiempo. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa abrir mi puerta otra vez a personas que ya demostraron que no saben cómo amarme de la manera que necesito ser amada. Aitana se limpió las lágrimas con la mano libre. Ojalá pudiéramos volver atrás y hacer las cosas diferentes.
Pero no pueden, les dije. Y yo ya no quiero que lo hagan. Estoy feliz con la vida que construí después de que ustedes se fueron. Marcus me miró una última vez, como si estuviera memorizando mi cara. Te amo, mamá. Lo sé, respondí. Y yo también te amo. Pero a veces el amor no es suficiente. Los tres se dieron vuelta lentamente y empezaron a caminar hacia su carro. Aitana cargaba al bebé. Marcus levantó al niño pequeño y se fueron como una pequeña familia rota tratando de recomponerse. Cerré la puerta y regresé a mis orquídeas. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi floricultura, iluminando las flores que había cuidado con tanto amor durante los últimos años. Respiré profundamente el aire perfumado y me sentí completamente en paz. Por primera vez en mi vida, era completamente libre. Libre de las expectativas, libre de la culpa, libre de la necesidad de ser amada por personas que no sabían cómo amarme, libre de la obligación de mantener relaciones que me lastimaban. Tomé mi regadera y continué cuidando mis flores, sabiendo que había encontrado finalmente el lugar donde pertenecía, en una vida que había construido para mí misma, rodeada de belleza que yo había cultivado, en paz con las decisiones que había tomado. No necesitaba que me amaran de la manera equivocada. Había aprendido a amarme a mí misma de la manera correcta,